hasta aquí. Y que Él sea guiándonos también en esta noche, que su nombre sea exaltado y glorificado, y también nosotros como miembros de iglesia y también como padres y madres de familia, sepamos llevar a cabo la gran comisión, así como nuestro Señor lo demanda. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en la noche de hoy por darnos este tiempo de compartimiento, Señor, de estas líneas que nos das a través de este siervo, Señor, que nos dejó un libro tan importante bajo el cual nosotros, Señor, estamos trabajando, Señor, semana tras semana. Te pido, Señor, de que tu Espíritu, Señor, actúe a través de la lectura que realizaremos el día de hoy. Sé tú, Señor, iluminando nuestra vida, nuestro ser entero. Te entregamos este tiempo a ti, únicamente a ti, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, vamos a para hacer estas cosas cada día en nuestros roles como hijos, esposos, empleados, vecinos, padres, voluntarios y líderes de iglesia. Dios hace una declaración dramática acerca de la Biblia al finalizar el versículo 17. Dios afirma que su palabra escrita tiene la habilidad de hacernos completos y de equiparnos para toda buena obra. ¿Quieres ser un padre completo? La palabra de Dios puede equiparte por completo. ¿Quieres ser un siervo completo en la iglesia? La palabra de Dios puede equiparte por completo. Si hay algo verdadero, noble, puro, amable, excelente, admirable o digno de alabanza, Dios dice que la Biblia nos equipará para el éxito. En la Biblia, el Señor no solo nos dice cuál es su voluntad, sino cómo quiere que sea llevada a cabo. Nos da sus fines y sus medios. La traducción NBI hace énfasis en este punto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mira de nuevo tu lista de buenas obras. ¿Crees que la Biblia puede capacitarte enteramente para cada una de ellas? Esto nos obliga a ver si realmente creemos en la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. ¿Es suficiente para nosotros la Biblia en lo que respecta a ser un esposo, madre, líder de ministerio de mujeres o predicador? ¿Creemos que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para agradar a Dios y expandir su reino? Los 4 niveles de las Escrituras. Dios nos ha dado 4 niveles de verdad en su palabra. Durante gran parte de mi vida cristiana solo veía los primeros 2. Nivel 1. La verdad de Dios. Doctrina. Dios nos ha dado toda la verdad que necesitamos saber sobre quién es Él. ¿Quiénes somos nosotros? La vida, la muerte, el cielo, el infierno y la salvación. La lista de verdades esenciales podría ampliarse más. No necesito extenderme en este punto, porque sé que estás de acuerdo. La Biblia es suficiente para todos los asuntos de la doctrina. Nivel 2. La voluntad de Dios, que es la justicia. En la Biblia, Dios no solo nos ha dado su verdad, también nos ha revelado su voluntad. Cada pensamiento y acción que Dios requiere de nosotros y cada pensamiento y acción que prohíbe nos es dada en su palabra. Nivel 3. Las maneras de Dios. Metodología. En las escrituras Dios no solo nos dice qué debemos hacer, sino también cómo debemos hacerlo. Así como espero demostrar en las páginas que nos quedan por delante, el Señor no solo nos da sus maneras, sino también sus medios. Nivel 4. El llamado de Dios, jurisdicción. Los aspectos particulares de la voluntad de Dios son asignados a jurisdicciones específicas. Dios da instrucciones particulares a pastores, líderes gubernamentales, niños, padres, etc. Por lo tanto, Dios no solo revela qué quiere que se haga y cómo quiere que se haga, sino también quién debe hacerlo. Devoción apropiada. Considera la siguiente ilustración. Imagina que un nuevo creyente viene a ti buscando un consejo espiritual. Te dice, sé que Dios es un Dios personal y que quiere que me acerque a Él en adoración. Tu amigo acaba de demostrar un entendimiento correcto de la revelación de Dios en lo que respecta al nivel 1 y 2. Doctrina y justicia. Dios es un Dios personal. Es una afirmación de doctrina bíblica. Dios quiere que me acerque a Él en adoración. Es una afirmación verdadera que refleja la voluntad santa de Dios. Hasta aquí todo va bien.
Tu amigo continúa diciendo, así que para acercarme a Dios voy a escalar a la cima de la montaña cada mañana, rasparme con piedras puntiagudas y saltar dentro de una fogata. Estas son cosas que me ayudan a adorar a Dios y a sentirme cerca de Él. ¿Cómo aconsejarías a tu amigo? Espero que lo animes positivamente por su deseo de adorar a Dios, pero que con mucha amabilidad confrontes el plan erróneo que se ha propuesto para adorar a Dios. Su doctrina fue correcta, su entendimiento de la voluntad de Dios fue correcto, pero cuando llegó la hora de determinar cómo hacer la voluntad de Dios, en este caso, cómo adorarlo, se desvió de las escrituras y escogió su propio camino. Si Dios es un Dios personal y quiere que nos acerquemos a Él en adoración, ¿cómo deberíamos hacerlo? Las escrituras son suficientes para responder preguntas de metodología. Dios nos llama a orar, meditar en su palabra, ayunar, adorarlo junto a nuestras familias, adorarlo junto a nuestra congregación, etc. El creyente no solo ha sido llamado a creer la verdad y a buscar hacer la voluntad de Dios, sino también a hacer la voluntad de Dios de la manera en que Dios lo ordena. Limitando la Biblia. Durante el siglo XX hubo una trágica desviación en algunos grupos cristianos y muchos creyentes que conozco, incluyéndome a mí. Fuimos arrastrados por ella. Esto me fue explicado en el libro extraordinario de Francis Schaeffer, How Should We Then Live? ¿Cómo debemos vivir entonces? Si no has leído el libro o visto la serie en DVD, te animo a que lo hagas. Es uno de los mejores recursos para cristianos que quieren relacionarse y ministrar a un mundo quebrantado de una manera que sea llena de gracia y verdad. El libro traza la historia de la religión, la filosofía, el arte y la cultura, desde el Imperio Romano hasta el presente. La desviación, como lo explica Schaeffer, tenía que ver con la manera en la que los cristianos durante el siglo XX cambiaron la manera en la que entendían, aplicaban y se relacionaban con la Biblia. Mira las imágenes a continuación. En el centro de la Biblia dice religión. En la Biblia encontramos puntos como ser la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el pecado original, la persona y obra de Cristo, la vida futura, etc. En los bordes exteriores encuentras las cosas reales como ser el dinero, el trabajo, la ciencia, la educación y la iglesia. Es aquí donde nos encontramos los asuntos, roles, disciplinas e instituciones con las que interactuamos a diario. Amén. Ahora, el cambio cataclísmico que se dio en el siglo XX en muchas de nuestras iglesias, corazones y hogares fue remover la autoridad y suficiencia de la Biblia del círculo exterior y restringir la autoridad de la palabra de Dios solo a los asuntos de la religión. Así que si hoy en día un grupo de cristianos están discutiendo la pregunta de ¿quién era Jesús? Usarán la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Cómo podemos ser salvos? Abramos la Biblia para encontrar la respuesta. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Dios ha respondido a esta pregunta en muchas partes de la Biblia. Cuando se trata de preguntas religiosas, la mayoría de los cristianos se apoyan en las escrituras y en nada más que las escrituras, en su búsqueda de las respuestas. Sin embargo, con frecuencia creemos que los asuntos que afrontamos diariamente están más allá de la autoridad de la Biblia. El resultado de este cambio en nuestra cultura, nuestras iglesias y familias ha sido devastador. Y es así que temas como el gobierno, la ciencia, la familia, la iglesia, el matrimonio, la educación y la historia quedaron por fuera de la Biblia. Veamos, la Biblia es suficiente para la historia. La historia es importante para Dios. La historia es igual a su historia. Esta se ha convertido en una frase cliché, pero sigue siendo verdadera. Por lo tanto, podemos estar seguros de que todo lo que necesitamos saber sobre la historia del mundo está en la Biblia. La Biblia no es un libro exhaustivo sobre la historia. Muchos eventos reales han sucedido que no están registrados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios nos ha dado los hechos históricos reales que quiere que nosotros conozcamos y entendamos. Quiere que sepamos la verdadera historia acerca de cómo nuestros primeros padres trajeron el pecado al mundo. Quiere que conozcamos la verdadera historia acerca del juicio de Dios en contra del pecado por medio de un diluvio global. Quiere que conozcamos la verdadera historia sobre la fragmentación de idioma en la Torre de Babel.
Quiere que conozcamos la verdadera historia sobre cómo sacó a su pueblo de Egipto. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Dios tomó la decisión de que ciertos eventos de la historia de su universo sean revelados y preservados para todas las personas. La Biblia es una guía suficiente para la historia humana, ya que contiene todo lo que Dios dice que necesitamos saber para conocerle, amarle y seguirle fielmente. Si queremos entender la historia de manera correcta, primeramente debemos entender y creer que el Dios de la Biblia es soberano sobre todas las cosas y que está trabajando sobre todas las cosas para su gloria. También debemos entender que el pináculo de la historia a este lado de la eternidad está centrado en la muerte y resurrección de Cristo. Alejados de estas verdades, las cuales Dios nos ha revelado en la Biblia, no podemos entender la historia de manera correcta. Es acá donde los cristianos empiezan a retorcerse. Tal vez has estado leyendo hasta este punto pensando, sí, la Biblia es veraz, la Biblia es suficiente, pero ahora, ¿estamos diciendo que la Biblia es un libro verdadero y suficiente para la historia? Espera un minuto, ¿de veras se supone que la Biblia debería ser usada de esa manera? Esta es la pregunta que debemos responder. La Biblia es suficiente para la ciencia. Dios creó y estableció el universo físico, nos ha dado mentes racionales e inquisitivas y nos ha ordenado tener dominio sobre la tierra. Quiere que la estudiemos, que la entendamos y que seamos buenos mayordomos de ella. La ciencia fue idea de Dios y la Biblia nos dice todo lo que necesitamos entender acerca de ella. Bueno, Rob, ahora sí que estás exagerando. Primero me dices que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber acerca de la historia. Ahora piensas que deberíamos usarla como texto en una clase de ciencia. No te adelantes. En los capítulos posteriores vamos a aplicar esta doctrina que transforma ministerios y agiliza la expansión del Evangelio en la vida familiar y en la vida eclesiástica. Pero primero necesito usar unos cuantos ejemplos para poder establecer un cimiento sólido. Así como la Biblia no es un registro exhaustivo de la historia humana, la Biblia no es exhaustiva sobre los asuntos de la ciencia. No vas a encontrar microbiología en la Biblia, no vas a encontrar detalles sobre la física cuántica. Lo que sí vas a encontrar es todo lo que Dios dice que necesitamos saber acerca del mundo que ha creado y todo lo que necesitamos saber acerca de cómo estudiarlo. Para empezar, si quieres explorar de manera apropiada la disciplina de la ciencia que Dios ha creado, necesitas saber que Él ha creado el mundo. El universo no está aquí por casualidad. La Biblia no evolucionó de la no vida. No hubo un Big Bang accidental. Si quieres practicar ciencia verdadera y llegar a conclusiones verdaderas, necesitas entender que las personas no son animales, sino una categoría única dentro de la creación. Es verdad que los humanos tienen similitudes biológicas a los mamíferos, pero no somos animales, somos especiales, únicos y apartados. ¿Por qué podemos decir tal cosa? Podemos decirlo porque creemos que Dios escribió la historia verdadera acerca de cómo creó el mundo. Dios también se tomó el tiempo de escribir el hecho científico e histórico de que los animales y las plantas no cambian de un tipo a otro. En el primer capítulo de Génesis, Dios dice 5 veces que sus criaturas se reproducen según su especie. El cristianismo y la evolución darwiniana son totalmente incompatibles. Nuevamente, la Biblia solo contiene una pequeña fracción de todo el conocimiento científico disponible. Sin embargo, Dios nos ha dado hechos verdaderos, autoritativos y divinamente revelados sobre su creación. Dios nos ha dado lo que necesitamos saber acerca de su universo. La pregunta es si vamos a creer lo que nos ha revelado. La tentación de la rebelión nos está llamando. Simplemente saca algunas de las palabras que Dios ha pronunciado respecto a cómo ha creado el mundo. No es ningún problema. No es un asunto de mucha trascendencia. La tentación de reemplazar la verdad de Dios con la verdad del hombre nos está llamando. Puedes creer la Biblia y mezclarla con un poco de evolución darwiniana atea. No hay problema con hacerlo. Mira cuán confuso se ha vuelto nuestro pensamiento. La ciencia ateísta declara que la resurrección es imposible. Los cristianos rechazan por completo la ciencia en este punto y declaran que la resurrección es un hecho histórico. La ciencia ateísta declara que el nacimiento virginal es imposible. Nuevamente, los cristianos rechazan por completo la ciencia y se apoyan firmemente en la realidad histórica de que tan solamente el Espíritu Santo fue responsable por la concepción de Jesús en el vientre de María. ¿Por qué son tan inamovibles los cristianos en esos puntos de la historia? Porque la Biblia declara que esos hechos son verídicos.
Entonces, ¿por qué cuando la ciencia ateísta declara que la cronología que describe Génesis respecto a la creación es imposible, nos confundimos y titubeamos y deberíamos mantener una fe inamovible en lo que Dios ha dicho? Hoy en día es incómodo para un cristiano hablar de esta manera. Nos han lavado el cerebro para que pensemos que la Biblia no tiene nada que ver con el círculo exterior del diagrama anterior. Esto no era lo que pensaban los cristianos reformadores. De hecho, la ciencia moderna nació y se desarrolló en medio de una cosmovisión cristiana y bíblica. Hombres como Newton creían por encima de todo lo demás que el Dios de la Biblia había creado el mundo y que gracias a que Dios era un Dios de orden, su creación podía ser estudiada. Ellos creían que la investigación científica daría resultados simplemente porque un Dios perfecto había creado el mundo. Pocos cristianos lo dirían, pero muchos actúan y piensan como si la palabra de Dios no tuviera mucha relación con la vida real. Por supuesto, la Biblia es un libro genial para los asuntos religiosos, pero no ayuda mucho allá afuera en el mundo en el que vivimos. En este momento, muchos estarán en desacuerdo conmigo y dirán que no es correcto que use la Biblia de esta manera. ¿Dios realmente quiso darnos hechos históricos en la Biblia? ¿Realmente era su intención darnos hechos científicos? Estas son las preguntas del millón. ¿Sabes lo que yo pienso? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? La Biblia es suficiente para la familia. La familia era la primera institución que Dios creó para promover el Evangelio y construir el reino. La familia es el cimiento para toda la vida cristiana en todos los lugares y en todo tiempo. Cada persona llega al mundo por medio de un padre y una madre. Puede ser que sea una familia dividida, una familia adoptada, una familia cristiana o una familia atea, pero es una familia en fin. Dios ha creado muchos roles dentro de la familia y cada uno de estos roles es importante a los ojos de Dios. Ser un hijo o hija es un llamado divino y es una buena obra. Ser un hermano es un llamado divino y es una buena obra. Dios llama a muchas personas al rol de esposo o esposa. Ministrar al cónyuge es una buena obra. Dios nos ha bendecido a muchos con hijos propios y por lo tanto nos hemos convertido en padres y madres. Ser padre o abuelo es un llamado a la gran comisión y por lo tanto es una buena obra del ministerio cristiano. Si algo es importante, como todos afirmaríamos que la familia lo es, entonces podemos estar seguros de lo que la palabra de Dios nos puede equipar por completo para el éxito y la fidelidad. Dios les da roles y responsabilidades claras a los esposos y a las esposas. Les da una misión clara a los padres. Les da mandatos claros a los hijos, hijas y hermanos. ¿Es la Biblia una guía exhaustiva para la vida familiar? No. Sería lindo si existiera un capítulo acerca de cómo lavar la ropa y preparar el almuerzo de la mejor manera posible para 8 personas. Puede ser que siempre estés atrasado con el lavado de ropa y que los almuerzos nunca sean gourmet, pero aún así tu familia puede ser usada por Dios para ser discípulos y para expandir su reino. Dios nos ha prometido en 2 de Timoteo 3:17 que su palabra nos equipará por completo para toda buena obra, y su promesa se aplica al ministerio al cual Dios nos ha llamado dentro de la familia. Y de esta manera, hermanos, habríamos terminado con la lectura de la primera parte del capítulo 3. Ahora vamos a continuar viendo la última parte del video que empezamos a compartir el día de hoy.
Amén, hermanos. Bueno, les agradezco por acompañarnos viendo este video y también ahora vamos a quedarnos a todos los hermanos que están conectados con nosotros en la reunión.